temas. Khalil, al ciudadano del Distrito Nacional, una de las cosas que cada día le preocupa más es esta fuerte congestión del tránsito. O sea, el gobierno dijo, bueno, por eso voy a hacer el metro, y construyeron la primera línea del metro. Sí. Ahí vimos hoy que salió una información, o ayer, de que los estimados que ellos tenían preliminarmente de movimiento diario de pasajeros, que eran unos 175,000, según los datos oficiales también de ellos, que habría que ver si son datos ciertos, ¿no? En un país donde las estadísticas se maquillan. Correcto. Y donde dice 3 le pueden poner 30, dice que no, que es menos de la tercera parte, unos 60,000, Según 67,000. ellos, no más de 67,000. Sí, algo así, diario. Aparentemente eso no es una solución y se sabía de antemano que el metro de por sí no iba a contribuir a una solución eficiente a los problemas de transporte. Tú que estás en esto envuelto, ¿qué propuesta le harías tú al país, principalmente al Distrito Nacional, de cómo se podría enfrentar de raíz este problema? Mira, vamos a empezar por la parte del metro. El metro sencillamente, el metro de Santo Domingo, ha venido a confirmar con estas estadísticas de transportación de pasajeros lo que se había anticipado. Y es que una solución de metro per se no es mala. Lo que ha sido malo en nuestro caso es que fuimos a la última sin haber agotado todos los pasos que se estilan en este tipo de soluciones. Antes de tú llegar a metro, cuando un metro se plantea, es cuando ya lo que es el sistema de transportación individual es inviable, porque la congestión urbana es tal, con la aglomeración de las personas que habitan, no te permiten el transporte individual. Pero antes de metro viene autobús, viene trolley, viene tranvía sobre rieles arriba, viene circulación con segmentación de números en días alternos, y después viene metro. Aquí no fuimos. Y generalmente he visto que la mayoría de las ciudades pasan de 6 o 7 millones por supuesto, de habitantes en las ciudades para justificar una demanda por pues ese aquí servicio. nos fuimos a metro de manera a la última solución. ¿Por qué? Ya ese es otro tema que lo abordaremos después. Pero oye bien, lo penoso del caso es que ya que se embarcaron en la construcción de este metro, la selección de la ruta fue la menos adecuada para la ciudad de Santo Domingo. Porque si ustedes se fijan en términos urbanos, la menor densificación urbana está en el trayecto del metro. Arranca en Villamella y te toma por allá por donde hablábamos de la Isabela, Villas Agrícolas, Cristo Rey, Villa Juana, La Fe, Gascue, Centro de los Héroes, El Cacique, y llega hasta allá abajo. Si ustedes toman un plano aéreo, se van a dar cuenta que el promedio de la altura de las edificaciones no rebasa los 3 niveles, como promedio. En esa zona. En esa zona. Lo que significa que poblacionalmente no había la cuantía suficiente para poder transportar la gente que haría rentable esta obra. Ya ahí se habla de que hay que tener un subsidio de más de 25 millones de dólares para este tema. Y va a ser mucho más de ahí, eso es lo que ellos están diciendo, pero es más de ahí. Segundo, en cuanto a ese caso, yo había dicho, y fíjese que va a sonar quizás como que le estoy tirando la toalla al gobierno y no se trata de eso, sino que es una obra que ya nos ha costado bastante dinero. Ya está el dinero hundido. Yo pienso que el Ayuntamiento del Distrito Nacional, si tuviera la capacitación técnica para esto, debería promover que el músculo de construcción del sector privado, que mueve capital privado a gran escala, debería orientarlo dando facilidades en esta zona de la ciudad para que este sea el nuevo polo de desarrollo de la ciudad de Santo Domingo. De suerte que podamos construir edificaciones que rebasen los 15 y 20 niveles con menos requerimientos de estacionamiento para que la vivienda sea más barata y la gente de la capital, un apartamento que te cuesta 3 millones de pesos para una familia emergente, una madre soltera, un profesional clase media, entonces te pueda costar 1,5 millones. Y utilicemos ese metro para transportarnos. Sería más o menos lo que quiero citarte, que es la inversa a lo que será siempre. O sea, en todas las ciudades que se genera un metro a partir de una ciudad hipertrofiada vieja. Aquí sería crear una ciudad nueva a partir del metro. Óyelo bien. Pero eso podría garantizar que esa inversión que hizo el Estado, ya que nos ha costado tanto, podamos sacarle el capital que tiene. Ahora bien, segundo punto, el transporte. Hay 3 temas fundamentales que hay que trabajar sobre todo en el casco urbano, en el polígono central, que es donde se atiza y donde se lastima más al ciudadano que se desplaza. Y es el siguiente: nosotros tenemos que interpretar la orientación de circulación de las vías principales en una sola dirección. Y usted me dirá, pero ¿y cómo es posible esto? Sí, que la Churchill vaya en un sentido, y la Lincoln vaya en otro sentido,
y la López de Vega en otro sentido, y la Tiradentes en otro sentido. Y usted me dirá, pero ¿y cómo es posible? Dos ejemplos. Recuerden que antes, cuando estuvo en la presidencia, el presidente Hipólito Mejía, la MED reorientó lo que era la circulación de algunas vías como la Gustavo Mejía Ricard, Sí, sí. La Manuel de Jesús Troncoso, y Sí. fíjense que en gran medida se resolvió el problema. Pero ustedes que han ido, y muchos de los que nos ven, y por lo menos tienen un primo en Nueva York que les pueda contar, saben que, por ejemplo, la Quinta Avenida es en el sentido norte-sur, Sí. pero Lexington Avenue es sur-norte, pero Madison es norte-sur. Sí. ¿Qué es lo que se consigue con esto? Bueno, que podamos mutilar a la mitad lo que es el tiempo de espera en cada intercepción. Una intercepción de un semáforo tiene 4 cambios de semáforo, 2 sillas, 2 vueltas y 2 giros, a la derecha y a la izquierda, ¿cierto? Cuando usted mutila a la mitad por la orientación en una sola vía, esta circulación entonces se reduce a la mitad del tiempo. ¿Qué pasa? Como los vehículos circulan con mayor rapidez, usted está provocando un ahorro sistemático e importante en lo que es el bolsillo del ciudadano directamente. ¿Y qué le cuesta esto al ayuntamiento? Absolutamente nada, solamente pensar. Pero otra cosa, aquí está lo que se llama el desuso de los horarios de la ciudad. Y me explico. Una de las cosas que más congestión causa es cuando usted ve en tal lugar una esquina que dice fulano trabajando. Y entonces todo lo que son refacciones de la CAS, de Codetel, de Claro, de todo el mundo, se hacen a plenas horas del día. Incluso el hecho de suplir a lo que son los almacenes se hace también en horas laborales normales, entaponando bastante lo que es la ciudad. En esa dirección, por ejemplo, esto debería generarse de madrugada. Pero entonces nadie va a ver el fulano trabajando. Bueno, porque la orientación no es figurear, sino solucionar. Bueno, pero tú tienes un problema. Tú Vamos estás a pausar. Bueno, venimos Yo con la quiero- pausa sí, por la otra sí, parte. vamos a pausar porque nos están haciendo señas aquí, nos están mirando mal. Y entonces volvemos. Me voy a beber el café mientras tanto. Sí, sí. ve. Khalil, cuando te escuché hablar de crear un sistema en Santo Domingo similar, por ejemplo, al de la ciudad de New York, donde no solo las calles, sino las vías, las avenidas serían de una sola dirección, Churchill, López de Vega, Abraham Lincoln, Tiradentes. Lo que me pregunto es, y en el caso que hay todas estas isletas enormes, Perfecto, perfecto. ¿qué vamos a hacer con eso? Mira qué pasa. Primero, igual que en Estados Unidos, en Nueva York, pero también en México, recuerda el Paseo Insurgentes o el Paseo de la Reforma, que también Sí. son avenidas de 15 carriles que van en un sentido. Sí, y, Ok. y en Buenos Aires, ¿cómo se llama? También. 9 de julio. Pero 9 de escucha, julio, una escucha esto cosa. importante sobre tu inquietud. Las isletas son elementos meramente contemplativos. Como tú vas a tener un proceso de circulación mucho más ágil en lo que es el No, pero ahí se tránsito. colocan los muchachos que van a limpiar los vidrios, que te tiran ese sitio. No, pero oye lo importante de esto. Nosotros entonces plantearíamos su eliminación para adosar lo que es esa cuantía de territorio de ciudad a lo que son las calzadas. Dígame a alguien si estoy mintiendo cuando digo que la ciudad de Santo Domingo no tiene aceras. Aquí no hay espacio para que el peatón pueda desplazarse con niveles de seguridad y de confort urbano pertinente. Y ni hablar de los discapacitados, que eso es un asunto criminal que ha manejado esta administración. Entonces, al engrosar lo que son los paseos, las calzadas, las O aceras... sea, lo que tú quieres decir que al eliminar lo del centro, Sí, las isletas, sí. eso te permite a ti agregarle, qué sé yo, un metro. Un metro y medio más o a menos, cada un metro acera. punto 75 a cada acera, que nos va a permitir algo importante y es insertar lo que es un proceso de arborización en la ciudad de Santo Domingo pertinente, que genere sombra y que tenga un sistema reticular pertinente para el tema de las temporadas O ciclónicas. sea, que habría que mover las palmas que están sembradas. Palmas no. Pero para ponerlas. ¿Y Palmas qué se va a hacer no, con las palmas? Palmas no, bueno, quizás se las llevaremos a otro lugar. Pero palmas no, Porque eso es un dinero. porque el peatón que se desplaza en la ciudad de Santo Domingo, castigado por un sol caribeño muy Quiere inclemente, un árbol más. necesita un proceso de sombra que baje la temperatura Sí. de lo que es la ciudad de Santo Domingo. Que está muy caliente. Pero no solamente eso, esto nos permitiría también insertar mobiliario urbano que pueda permitir que igual que en esas avenidas importantes como en Las Vegas, Main Avenue, que es así, tú tengas todo un desarrollo de vida nocturna que permita que la ciudad de Santo Domingo se constituya en una ciudad de atractivo turístico y para el que vive. Porque si ustedes se fijan, los Pero ¿y con jóvenes qué de la energía ciudad... eléctrica? Espérate. Pero espera, Porque es que vamos ahí, vamos ahí. Hay unos supuestos ahí. ¿Con No, qué no, energía oye. eléctrica tú te vas a sentar en un parquecito voy de ahí, eso? voy ahí. Recuerda que los jóvenes de la ciudad de Santo Domingo se han apropiado de algunas esquinas
Y yo lo puedo decir y valga la promoción. Sí. Frente a Carabela hay un colmadón Sí, que se sí. sientan ahí. Allá en la Tiradentes, frente al Play, en el Dogal, se sientan ahí también. ¿Por qué? Porque no tienen No alternativas tienen dónde. para poder construir lo que es ese proceso de interrelación de los ciudadanos, que es lo que da el criterio de ciudadanía. Entonces tú me preguntas que con qué iluminación, pero muy sencillo. Yo decía ahorita que el tema de la energía renovable, que la ley está ahí en el Congreso, ya certificada y promulgada, usted puede seleccionar tanto ese caso como el del Mirador del Sur, para usted poner todo un sistema de adquisición de energía solar que dé tanta energía. Oigan bien, uno de los países que más energía solar por el sistema calorífico de las ondas que recibe es la República Dominicana, ¿eh? Y resulta que eso daría tanta energía que usted podría venderle y retornarle al sistema eléctrico comercial normal esta que le sobre, y usted podría entonces ingresar esos recursos al ayuntamiento que le permitan realizar otras tareas.